Muy bien, muy buenos días a todos. Ustedes saben que hay tres tipos de exageraciones. Las estadísticas, bueno, los números no son culpables de lo que dice la gente después con los números. O sea, cómo se interpretan las estadísticas es la primera exageración. La segunda son los meetings de políticos, obviamente, y la tercera son las presentaciones de conferenciantes. De modo que no se crean todo lo que acaban de escuchar, que contribuye a engordarme todavía más, ¿no? Es un gusto realmente estar aquí. En lo personal, es un placer encontrar colegas de tan distintos lugares que hacía años que no veía, ¿no? Y que están aquí felizmente y que puedo saludar. En lo profesional, en lo académico, es realmente una satisfacción y un honor poder estar nuevamente aquí en este foro, poder participar aquí en México en las actividades que organizan la investigación. Mi agradecimiento no es solo para estar hoy aquí, sino que es por todos estos años de colaboración. Es un honor y también es un reto, porque ustedes saben que lo más difícil es hablar entre la gente que te conoce más. Es difícil poder decir cosas nuevas, es difícil poder aportar pues, una bonita conferencia inaugural que realmente aporte significado nuevo. Este es mi deseo y para eso he elegido pues, hablarles de una cosa que es absolutamente original, no he publicado para nada. De hecho, como acaban de escuchar, en septiembre en España va a salir un libro nuevo que no está aquí todavía, pero tampoco se puede comprar en España. José Margarita tiene uno porque yo se lo traje directamente de la imprenta en Barcelona, que se llama En línea, leer y escribir en la red, y que habla un poco de los trabajos que hemos realizado en los últimos años sobre la escritura digital, la lectura de la escritura digital. Lo que les voy a presentar es una cosa posterior a este libro, ¿no? Es una cosa cuyos datos se han recogido entre enero y marzo y que se han interpretado en las últimas semanas, de modo que es pan dulce que sale del horno. Ustedes se pueden bajar la presentación que están viendo aquí. Este es el vínculo más importante. ¿Se la pueden bajar ahorita? No. Se la pueden bajar ahora. Porque ahorita creo que puede significar cualquier cosa. En términos, no. O sea, se la pueden bajar ahora a su iPad si quieren, ¿no? Y la pueden seguir allí. El título de la charla es Enseñar y aprender redacción en la época de Internet. Este es el título que uno da unos cuantos meses antes de dar la conferencia, cuando todavía no sabe qué va a hacer, pero más o menos es consciente de las limitaciones que tiene, de lo que puede ofrecer, ¿no? Y el título auténtico es el que ustedes ven debajo, este que se titula Explorando el EPA, y aquí hay el primer palabra, el primer término, el entorno personal de aprendizaje de aprendices plurilingües sofisticados. Este realmente es el título auténtico de la charla, que básicamente trata de unas investigaciones que hemos empezado explorando qué es lo que hacen los chicos en la computadora para resolver las tareas que tienen que hacer en el aula. Entorno personal de aprendizaje, qué tipo de recursos lingüísticos utilizan, cómo se comunican entre sí, etc. En concreto, la charla tiene 5 partes, 4 partes de hecho, 3. En primer lugar, después de una presentación, pues voy a explicar los 2 conceptos que voy a utilizar básicos en esta charla, que son 2 conceptos que vienen del ámbito de la informática o de los especialistas en tecnologías de la información, que los he tomado de allí. Son 2 conceptos, especialmente el primero, entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Muy famoso, y el segundo, quizá menos famoso, entorno personal de aprendizaje. Son 2 conceptos que me parecen interesantes para articular lo que es la investigación, el estudio de qué es lo que pasa cuando los estudiantes universitarios escriben con computadora. Y después vienen las 2 investigaciones concretas que les voy a presentar. En la primera voy a intentar responder a la pregunta ¿cómo es su EPA? EPA es entorno personal de aprendizaje y su hace referencia a los estudiantes, ¿no? Y les explicaré qué es lo que hacen los estudiantes en línea de mi universidad, y he tomado un grupo de estudiantes que me parecen muy sofisticados, pues son estudiantes que estudian un grado de lenguas aplicadas, en el que estudian como mínimo 4 lenguas y tienen formación específica en lingüística computacional, en traducción,
en edición y redacción especializada, en todo lo que sería la mediación lingüística, de modo que me parece un modelo ideal de lo que un estudiante académico debería poder hacer, utilizando los recursos lingüísticos digitales y los recursos digitales para estudiar. Y bueno, uno de los datos que se desprende de esta primera investigación es que todos los estudiantes están en Facebook y que todos resuelven muchos de los problemas que tienen en la universidad para resolver las materias en Facebook, de modo que yo me fui a Facebook. O sea, lo que hay que hacer es que el investigador se va al lugar donde están los informantes, y en la segunda investigación intentaré responder a esta pregunta, que es cómo los estudiantes utilizan Facebook no para compartir fotografías de sus fiestas, sino para resolver los problemas de redacción que tienen en la universidad. Esta es la pregunta, ¿no? Para ilustrar esta presentación elegí esta foto que ustedes pueden ver, que se publicó en The New York Times, uno de los periódicos más importantes del planeta, en el año 2008, precisamente coincidiendo con el Congreso de la International Reading Association en Costa Rica. Me acuerdo porque la vi cuando estábamos allí. Y bueno, es un artículo en el que se habla de, bueno, pues están cambiando las formas de lectura y escritura, ¿no? Y pueden ver ustedes esta foto, que es una foto auténtica de una familia real de Estados Unidos, que ejemplifica esto, porque, bueno, interpretándola como pienso que supuestamente The New York Times entendió que los lectores norteamericanos o anglófonos la entenderían, pues nos encontramos con una familia letrada en la que todos leen y pues la generación más vieja lee papel y la más joven utiliza portátiles o laptops, ¿no? Es interesante pensar cómo ustedes desde su país, desde su lugar, desde su región, interpretarían esta fotografía, ¿no? Porque claro, yo en España lo primero que diría es, fíjate qué bien, ¿no? Los cuatro leen, qué sorprendente. O sea, no, lo principal no es que los computadores sean los que están leyendo, ¿no? Y es un buen ejemplo de qué supone leer en un mundo globalizado, ¿no? Alguien cuelga algo en la red para leerlo desde un contexto, pensando en una gente, y luego muchas otras gentes de otros lugares, de otros contextos, lo leemos y sacamos otros significados, ¿no? Bueno, vamos allá. Lo que les voy a decir viene de este grupo de investigación que se llama Literacidad Crítica. Por cierto, estoy muy contento. Desde que estoy aquí en México he escuchado muchas veces el término literacidad. Hace unos años era mucho más raro, ¿eh? Y no voy a decir nada más al respecto de los problemas para traducir literacy. Ustedes tienen aquí un poco algunos nombres y algunas ideas del origen de lo que les voy a contar ahora. Somos un grupo de investigación en la que hay pues, muchas personas que ustedes pueden ver aquí. Voy a explicarles datos que vienen de un proyecto de investigación competitivo de I+D+I, investigación más desarrollo más innovación, que está vivo, y nuestra orientación es claramente sociocultural, siguiendo los New Literacy Studies, los nuevos estudios de literacidad. Les habla un lingüista, básicamente somos lingüistas, no somos psicólogos, no somos maestros, con todo lo que tiene esto de bueno y de malo, ¿no? O sea, hay que entender las aportaciones desde cada ámbito, ¿no? Bueno, entonces vamos con la presentación más del estado de la cuestión y de los conceptos básicos. Esta es una fotografía que se utiliza en Cataluña para mostrar lo que es un salón de clases actual en la enseñanza pública obligatoria, ¿no? En secundaria, pero podríamos pensarlo también en la universidad, ¿no? Entonces, pues ustedes pueden ver pues, que evidentemente pues, ya estamos de lleno, ¿no? Dentro de lo que es el uso de las computadoras y de Internet, ¿no? De hecho, ya los chicos a veces ya dicen, o ya hablan, incluso algunos profesionales, hablan de leer el papel o de tocar papel como algo pasado, ¿no? Dicen, no, hace mucho ya que no he leído un libro en papel, ¿no? Nos escandalizamos muchos, ¿no? Pero es cierto que lo dicen, ¿no? Esta es la realidad del aula, ¿no? En la que pues, tenemos una pizarra interactiva digital, todos los chicos tienen un portátil, no siempre están trabajando con portátil, aquí hay uno que está leyendo con bolígrafos. Antes alguien me preguntaba, ¿cuándo cree usted que va a desaparecer el bolígrafo? Pues yo creo que nunca, ¿no? Porque es muy lindo tener una pluma y poder firmar un libro, poder, no sé, dedicarle un regalo a alguien que conoces, ¿no? Nunca desaparecen las tecnologías, se reacomodan, ¿no? Pero en cualquier caso, hoy enseñar redacción es hacerlo con computadoras y conectado a una nube donde hay infinidad de recursos, ¿no? Este es el hecho que me parece más trascendental.
Me siguen interesando muchos otros temas, como pues, la lectura y la escritura en las disciplinas, en el que trabajé mucho tiempo. Me interesa mucho ahora, por ejemplo, el tema de cómo estudiantes que han sido alfabetizados en un sistema de escritura diferente al fenicio o latino, por ejemplo, un chino, un árabe, un hindú, ¿no? Cómo aprenden a leer y escribir en otro alfabeto y, por ejemplo, trabajan en una universidad en México, en España, y que utilizan el español. Sería otro tema interesante, ¿no? Pero bueno, decidimos dedicarnos básicamente a explorar pues, qué ocurre en este universo, ¿no? En el universo de los chicos con la computadora, ¿no? Y los dos conceptos fundamentales pues, son estos dos, ¿no? Entorno virtual de aprendizaje y entorno personal de aprendizaje. Entonces, en el entorno virtual de aprendizaje, que en inglés sería Virtual Learning Environment, y que tiene muchos nombres, Learning Management System, y que coloquialmente se puede conocer como aula digital, plataforma de aprendizaje, etcétera, etcétera, pues bueno, poco a poco estamos asistiendo, yo creo, en los últimos años claramente a una convergencia, ¿no?, de posibilidades. Por ejemplo, en España prácticamente todas las universidades tienen Moodle, ¿no?, la plataforma pública, soft libre, ética pirata, básicamente, y es muy difícil entender una clase de redacción o de cualquier otra materia en la universidad que no tenga una plataforma Moodle en la nube, donde realmente los chicos hacen buena parte de su actividad allí, ¿no? Entonces, bueno, la investigación en parte se basa en el estudio de este tipo de plataformas, o sea, también en sus posibilidades técnicas, pero sobre todo en cómo las personas utilizamos, como los docentes y como los alumnos utilizamos estas plataformas, ¿no? Aquí tienen ustedes algunos ejemplos sacados de Moodle, que lo voy a comentar, de distintas universidades. Tiene la ventaja que los profesores, si trabajamos en distintos centros, tenemos distintas plataformas tuneadas o adaptadas a cada universidad, pero todas siguen la misma estructura, entonces te manejas mucho mejor. Los alumnos también, ¿no? En una investigación, por ejemplo, que estamos llevando a cabo ahora, levantando datos de escuelas de secundaria, pues estábamos en una escuela modelo de Barcelona que desde los 9 años pues, los chicos tienen un laptop, empiezan a trabajar ya con Moodle desde los 9 años, ¿no? 9, 11, 12 años, ¿no? Y los niños en Moodle encuentran materiales para trabajar en verano, por ejemplo, para trabajar cuando están enfermos. Porque claro, cuando llegan a la universidad, evidentemente pues están muy preparados para utilizar este tipo de recursos, ¿no? La investigación de algún modo va esto es la presentación del estado de la cuestión, de modo que no voy a entrar en detalle, solo voy a explicar grandes líneas, ¿no? Tiene aquí una transparencia que me parece buena para explicar un poco cuál es la investigación que se lleva en esta orientación, que es ver cómo se utilizan estas plataformas, ¿no? Entonces hay una cierta coincidencia en ver que hay básicamente 3 maneras de usar las plataformas, que son pues con finalidades transmisivas, con finalidades interactivas, con finalidades colaborativas, ¿no? O sea, los profesores, muchos, cuando superan la pereza, la dificultad que supone empezar a trabajar de esta manera, descubren que es fantástico no tener que hacer fotocopias, no tener que dejarlas en la fotocopiadora, poder colgarlas en cualquier momento del día en la plataforma y que los chicos se las bajen. Entonces, bueno, una manera de utilizar estas plataformas es sustituir la fotocopiadora. Serían estas formas transmisivas, ¿no? Luego ya nos encontramos otro tipo de recursos que serían pues, los profesores que ya hacen algún tipo de práctica de lectura y escritura a través de la plataforma. Los alumnos cuelgan sus trabajos en la plataforma, se corrigen en la plataforma, ¿no? Hay una interacción profesor-alumno a través de la plataforma, incluso con foros, ¿no? Nos encontraríamos ya en un contexto de técnicas interactivas, ¿no? Y finalmente tenemos pues ya el último eslabón, que sería pues, lo que se considera el uso más interesante de estas tecnologías, que serían las tecnologías más colaborativas, en las que se fomenta que los alumnos interactúen entre sí y que interactúen incluso de un modo más creativo de cómo lo podrían hacer en el aula, incluso, ¿no? De modo que la innovación tecnológica sea realmente una innovación didáctica, metodológica, ¿no? Que no sea cambiar las botellas para consumir el mismo vino, ¿no? Que es lo que ocurre aquí al principio, ¿no? Que sí, muy bonito, tenemos Moodle, estamos todos conectados, pero estamos haciendo lo mismo que hace 20 años, cambiando el papel por la pantalla, ¿no?
En este sentido, yo les voy a presentar en la recogida de datos y en la investigación pues una propuesta que claramente pues propone a trabajar las posibilidades de un entorno virtual de aprendizaje para avanzar en esta línea, ¿no? Aquí tienen un documento muy famoso en Europa, no sé si aquí lo conocen, es una guía de herramientas de Moodle. Esto lo creó una neozelandesa de origen holandés, muy famosa, Joyce Setzinger, que tiene un blog muy seguido entre la gente que está interesada en estos ámbitos, se llama Cat's Pyjama, ¿no? Y ella creó esta guía de recursos Moodle en forma de semáforo, ¿no? Aquí tienen ustedes pues lo que funciona en Moodle, en verde, lo que no funciona en Moodle, en rojo, y lo amarillo, que, bueno, depende, ¿no? Y aquí tienen ustedes las categorías de entradas para ver qué es lo que quieres hacer con estas plataformas y si funciona o no funciona, ¿no? Esto ella lo publicó en inglés y hay traducciones a muchas lenguas en Script o en otros lugares si ustedes sencillamente lo googlean. Es un buen resumen del tipo de aproximaciones a esta orientación, ¿no? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una clasificación de tipos de foros que se pueden utilizar utilizando a los recursos que ofrece un entorno virtual de aprendizaje. Voy a ir un poco rápido porque este no es el tema central de la conferencia, pero podríamos, un foro, ustedes saben, ¿no? Pues esta posibilidad que te brindan estas posibilidades de permitir que los alumnos pues respondan preguntas de forma sincrónica, en un tiempo real entre sí, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos organizar foros generales que duran todo el año. Por ejemplo, yo siempre organizo un foro de ayuda en el que los alumnos tienen que ayudarse entre sí, ¿no? Dice, chicos, ¿cómo puedo juntar 3 documentos en un único PDF, ¿no? O sea, el alumno te escribe a ti diciendo, ¿cómo voy a hacer esto, ¿no? Entonces dices, bueno, si yo tengo que responder estas dudas, es que yo soy profesor de redacción, no de informática, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, organizar un foro de ayuda en el que los alumnos se pueden ayudar entre sí y en el que el profesor después sube la nota a los alumnos que ayudan a los otros, utilizando interdependencia positiva, ¿no? Como filosofía, pues es un buen recurso, ¿no? También tenemos una cafetería, noticias, etcétera, y entonces podemos utilizar también foros específicos en el que pues, se pueden utilizar distintas técnicas para desarrollar prácticas de redacción, por ejemplo, una que a mí me gusta mucho, afirmaciones dudosas. Todos los exámenes en la Universidad Italiana son orales. Todos los exámenes en la Universidad de Gran Bretaña se corrigen 3 veces. En la Universidad belga es obligatorio intervenir en cualquier sesión magistral de clase. De estas 3 afirmaciones hay algunas que son ciertas y otras falsas. Busquen información en Internet, escriban en el foro sus argumentos. Estimulante, ¿no? Bueno, pues esto sería un tipo de foro, un tipo de ejercicios que se desarrollan y luego se evalúan las propuestas, ¿no? Bueno, vamos allá. La investigación en este ámbito pues avanza por distintos derroteros, ¿no? Si les interesa, yo les recomendaría el Moodle Moot. Claro, no pueden decir, bueno, nosotros no tenemos Moodle, tenemos Sakai, tenemos Blackboard o otras plataformas, ¿no? Bueno, en Europa estamos muy en esta onda, entonces a lo mejor este congreso no les interesa mucho, pero bueno, la gente que se mueve en estos ámbitos y que está en Moodle, pues suelen ser incluso muy fanáticos de lo que es Moodle, ¿no? Los congresos de Moodle se llaman Moodle Moot. Solo en 2012 hay 16 convocados en distintos lugares del planeta. Si ustedes van a moodle.org, verán allí todas las convocatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Luego yo creo que la investigación, bueno, tiene muchas corrientes, ¿no? Pero hay una que es la que a mí me interesa como lingüista, que es lo que se llama la comunicación mediatizada por ordenador, que es la visión más lingüística, que quizá abandona algunas cuestiones más de educación, pero que es interesante porque, bueno, conecta con mis ancestros desde mi punto de vista. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, distintos libros. De John Benjamin's Theory of Pragmatics, por ejemplo, es una cosa que acaba de salir, de Francisco Llús, que es un gran libro, ¿no? Y luego, en un terreno más aplicado, pues nos encontramos ya investigaciones que trabajan con este concepto de las buenas prácticas, ¿no? De explorar, o sea, cuáles son las cosas que funcionan, las cosas que generan aprendizaje en este contexto de escribir con Internet y con computadoras, ¿no? Entonces, eso se organiza mucho a partir de géneros discursivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen aquí algunos ejemplos, ¿no? De distintos tipos de géneros y distintos tipos de trabajos que
que abarca, ¿no? Es interesante ver cómo se empezó con lo más popular al principio, por ejemplo, cómo utilizar el correo electrónico para generar pues, prácticas interesantes de escritura con los alumnos, en un trabajo de una colega mía de mi universidad ya hace más de 15 años. ¿No? O sea, es interesante cómo va avanzando, o cómo, bueno, en los últimos años, pues, por ejemplo, el fenómeno de las redes sociales pues, es muy importante, ¿no? La bibliografía está toda en las últimas transparencias, de modo que si se han bajado, si se bajan la presentación, pueden ver las referencias. Bueno, vamos al otro concepto que me interesa más, que es el de entorno personal de aprendizaje, y que de algún modo surge como una alternativa a lo que son estas plataformas, ¿no? Hablamos de red personal de aprendizaje, espacios personales de aprendizaje. O sea, la idea es, en Internet se puede aprender mucho, o sea, las investigaciones coinciden de distintos campos en que todos estamos aprendiendo mucho en Internet, pero más en contextos de aprendizaje informal que formal, ¿no? O sea, hay un acuerdo bastante generalizado en decir que hasta ahora los ordenadores han cambiado mucho todo lo que es fuera de la escuela, fuera de la universidad, y mucho menos lo que es la universidad, ¿no? Entonces las políticas van precisamente a estudiar qué es lo que se hace fuera de la universidad, cómo podemos intentar desde dentro de la universidad o de la escuela pues fomentar que se trabaje mejor fuera de la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de espacio personal de aprendizaje o entorno personal de aprendizaje hace referencia al conjunto de recursos, de contactos, de boletines, de libros, de televisiones, de canales que tú tienes para actualizarte, para aprender por tu cuenta, para avanzar, ¿no? Es un concepto nuevo, pero la idea evidentemente no es nueva. O sea, cualquier médico del siglo pasado pues se juntaba con unas, no sé, iba a decir, pues en la sociedad recreativa del pueblo, de la ciudad, ¿no? Una vez a la semana para hablar con sus amigos y se enteraba de las novedades de la ciudad. Estaba suscrito a un boletín, por ejemplo, de su especialidad en odontología y también se enteraba de las novedades. Una vez cada 2 o 3 años iba al congreso pertinente y también se enteraba de las novedades, ¿no? Igual una ama de casa, que se juntaba una vez a la semana con unas vecinas o unas amigas y hablaban de lo que había sucedido en el barrio, ¿no? Eso es un entorno personal de aprendizaje, en el fondo, ¿no? Claro, lo que ocurre es que con Internet se ha sofisticado todo mucho más y las posibilidades que tenemos hoy de acceder a recursos y a posibilidades en la red son impresionantes, ¿no? Entonces el concepto es mucho más potente y mucho más interesante, ¿no? Entonces, bueno, este es un concepto que se desarrolló a partir del 2003, 2004, 2005, ¿no? Ustedes pueden explorar un poco los orígenes del desarrollo de este concepto en estos diagramas que intenten hacer un dibujo de cuáles son mis fuentes de aprendizaje continuado en esta época de Internet. Este es un buen ejercicio, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo estoy aprendiendo yo en estos momentos? ¿Qué cosas sigo? ¿Qué recursos utilizo en la red? ¿Hasta qué punto utilizo todo el potencial que está a mi disposición? ¿Cómo lo puedo organizar para gestionarlo mejor y aprender más, ¿no? Me parecen preguntas inteligentes que nos podemos hacer nosotros o, como sugiere la línea de investigación, que nos podemos plantear que hagan los alumnos y que podemos contribuir que los alumnos desarrollen por su cuenta, ¿no? Para que aprendan más también, ¿no? Entonces, por ejemplo, Facebook tiene esta divisa muy sencilla: tu perfil ayuda a tus amigos a aprender sobre la gente, las experiencias de las actividades que te interesan más. Claro, si tus amigos en Facebook son tus colegas de farras, diríamos en España, o de botellón, ¿no? Que me entienden, pues aprendes mucho sobre los efectos que tiene el alcohol cada viernes en las fiestas, ¿no? Pero si como amigos tienes a Henry Jenkins, a Colin Mansfield, pues aprendes otras cosas. Y si sigues sus blogs, ¿no? Esta es la historia, ¿no? O sea, cómo pues podemos tomar el perfil de Facebook que tienen los alumnos, en los que intercambian información y cotilleos de su día a día, y podemos ampliarlo para que sea realmente un espacio interesante para que aprendan cosas provechosas para su grado, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes algunas acepciones del concepto de entorno personal de aprendizaje. Hay acepciones muy técnicas. De hecho, el concepto surgió dentro de la informática básicamente con planteamientos muy informáticos, computacionales, de decir, bueno, qué tipo de programas, qué tipo de recursos hay que construir para de algún modo facilitar esto, ¿no? Pero esto poco a poco ha ido derivando a un concepto mucho más funcional, diciendo, bueno, qué tipo de recursos utilizo, cómo los tengo organizados y cómo los he aprendido, cómo he llegado a ellos, ¿no? Entonces, de una manera coloquial se podría decir, bueno, mi entorno personal de aprendizaje es mi lista de favoritos.
dicho de una forma coloquial. Aquí tienen ustedes mi lista de favoritos. Este es mi striptease académico al Congreso, mi contribución al Congreso. Ustedes pueden ver pues, mi perfil profesional en Facebook, que tengo dos perfiles, uno privado, otro profesional. El privado me interesa aquí, desde el profesional donde se habla de cosas académicas, están ustedes invitados a encontrarnos allí y compartir. Y aquí tienen ustedes cómo yo estoy organizado, tengo organizados pues, mis ámbitos de trabajo, ¿no? Elegí mostrarles mis webs personales, donde tengo pues, no sé, mi colega Joaquín Bister de la Autónoma, al taller de Tinoco, de Antonio López Tinoco de Tokio, que tiene una web fantástica de recursos para la enseñanza del español desde Tokio. Bueno, Henry Jenkins está aquí, Fogville, me gusta mucho, como autor de literatura argentina, Mark Krensky, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el entorno personal de aprendizaje. Aquí tienen ustedes el diseño que propone la misma autora de la guía de recursos Moodle, Joy Setzinger, para lo que sería un entorno personal de aprendizaje potente de un docente, ¿no? Donde vemos pues, todo lo que es la parte de relaciones con los colegas de la universidad, con distintos recursos, ¿no? Que ella ha elegido. Yo tampoco conozco muchos de los recursos, de los iconos que ustedes ven aquí, ¿no? O sea, son muchas de las posibilidades que encontramos en Internet. Todo lo que es el tema del portfolio, ¿no? O sea, realmente un investigador o un docente, si no tiene página web, es como que no existiera, ¿no? Porque es lo primero que hacemos, pues cuando conoces a alguien que te interesa, pues ir a Google y poner su nombre allí y llegar a ver dónde está su página web, dónde está el repositorio de sus materiales, a ver si tiene algo en YouTube, ¿no? Su blog, ¿no? Entonces, pues bueno, el portfolio es fundamental, ¿no? La relación con la información en general o pues, el ámbito específico en el que trabajamos, ¿no? Bueno, vamos adelante, ¿no? La investigación, para cerrar ya la parte más de estado de la cuestión de esta charla. Pues bueno, si ustedes están interesados en este concepto, tienen la posibilidad de asistir a los PLE Conference, Personal Learning Environment Conference, que se desarrollan también cada año, el 2010 en Barcelona, el 2011 en Southampton, y este año creo que todavía tienen la posibilidad de ir a Australia, no está nada mal, seguir con este concepto. No hay mucha menos investigación sobre lo que es el Personal Learning Environment, o entorno personal de aprendizaje, ¿no? Pues por un lado hay distintas investigaciones más generalistas sobre tecnologías de la información y la comunicación fuera del aula o dentro del aula, y aquí tienen algunos trabajos heterogéneos que me gustan. Este, por ejemplo, es un libro de entrevistas que viene de Argentina, este es un libro de Gran Bretaña, un libro sobre aprender fuera de lo que sería el aprendizaje formal. Hay una cosa más vieja que entronca mucho con esto y que está bastante relacionada con lo que van a ver ustedes después, que es lo que se llama Data Driven Learning. Bueno, si hay algún lingüista aquí interesado en lingüística del corpus lo conocerá. Data Driven Learning es toda una orientación que propone que los estudiantes, especialmente los estudiantes de niveles medios y avanzados, puedan beneficiarse de toda la cantidad de material lingüístico que está disponible en la red, por ejemplo, corpus de millones de palabras del inglés o del español también, que pueden resolverte dudas como, por ejemplo, saber cuál es la preposición que rige un verbo determinado, un complemento. Ustedes saben que las preposiciones son precisamente elementos muy complejos en un idioma, muy particulares, ¿no? Que es muy difícil memorizar. Entonces, pues un aprendiz un poco sofisticado en estas cuestiones puede dirigir su propio aprendizaje utilizando datos lingüísticos fiables, auténticos, que están en la red, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una orientación interesante que coincide con lo que algunas de las cosas que voy a plantearles, ¿no? Y luego, pues, un tema muy actual es todo el tema de las redes sociales, ¿no? Yo voy a hablar de Facebook porque mis alumnos están en Facebook, ¿no? O sea, no tengo ningún interés especial en este tipo de red. Pero bueno, aquí tienen ustedes algunas investigaciones recientes, de hace un año y medio, dos. Pisticelli, por ejemplo, Alejandro Pisticelli desde Argentina tiene un famoso proyecto Facebook, que desde la UBA explora a fondo cómo los estudiantes universitarios utilizan Facebook y concluye de forma bastante negativa que Facebook no es algo pensado para aprender en profundidad discursos académicos, sino que es más bien una red pensada para, de algún modo, dialogar, hacer amigos, mantener el contacto con los amigos, divertirse, etcétera, etcétera. Después veremos en los datos que les mostraré cómo los alumnos, aceptando lo que acaba de decir Pisticelli, pues se apoderan de la arquitectura de Facebook y pueden generar interacciones realmente provechosas para aprender lo que ellos quieren aprender, que les exige la universidad. Aquí tienen ustedes algunas de las preguntas que me parecen interesantes en este momento que yo me planteo con mis alumnos, ¿no? O sea que, Play Personal Learning Environment, me ha salido aquí en inglés,
Pero ¿qué espacio personal de aprendizaje tienen los alumnos? O sea, mis alumnos, que son muy sofisticados, hablan 4, 5, 6 lenguas, están terminando su grado, ¿no? Son gente que van a terminar todo lo que es la educación, pues tendrían que ser gente muy preparada, ¿no? O sea, tendría que ser gente que supiera aprovechar todo lo que hay en la red de forma eficaz para su aprendizaje, ¿no? Entonces esta es mi pregunta: ¿cómo y cuándo lo usan? ¿Cómo afecta eso el aprendizaje que tienen que hacer en la universidad? ¿Cómo se elabora este entorno personal de aprendizaje? O sea, ¿cómo van integrando este tipo de recursos? Son preguntas que me planteo. ¿Y cómo yo puedo ayudarlas? En el sentido que ya no tengo que enseñarles un aprendizaje cerrado, sino que tengo que enseñarles a aprender cosas que van a ir cambiando en el ámbito de la comunicación escrita a lo largo de los años, ¿no? Vale. Y vamos ya a la primera investigación, ¿no? Que es ¿qué tienen mis alumnos en su entorno personal de aprendizaje? Mis alumnos tomados como ejemplo, ¿no? Entonces aquí les voy a explicar un poco los datos que he tomado, algunos resultados iniciales, y también les voy a explicar pues, algunas cuestiones de metodológicas de investigación, porque claro, son temas nuevos de investigación, necesitamos instrumentos nuevos de investigación y se plantean retos y dificultades, ¿no? Entonces, en las transparencias que tienen color verde van a ver ustedes que voy a hacer reflexiones respecto a los métodos de investigación, lo que me parece relevante también como aportación, porque no es solo qué encontramos, sino cómo podemos ayudar a futuros investigadores para que puedan realizar nuevas investigaciones en estos ámbitos, ¿no? Vale. Entonces, mis estudiantes, en este caso, es un grupo de tercero de una licenciatura de lenguas aplicadas, son 31 estudiantes, hablan 4 idiomas o más, son impresionantes, realmente. O sea, hay finlandeses, hay, por ejemplo, hablan, pues, bueno, las 2 lenguas que tenemos allá, español, catalán, inglés, francés, alemán, normalmente 2 de las 3, italiano, y luego lengua de signos, que es otra lengua que tenemos, y tenemos muchos estudiantes que hablan lengua de signos, que es una lengua natural que utiliza el gesto como instrumento básico. Es que es, desde un punto de vista estructural, muy interesante, ¿no? Porque es otra forma de aprender sobre el lenguaje humano, ¿no? Entonces, son personas formadas en lingüística aplicada, en psicolingüística, en redacción y edición, en normativa, en cursos de traducción, en métodos de investigación, han pasado tiempo fuera de España, tienen experiencias interculturales. O sea, pienso que pueden ser un modelo de seguir, ¿no? Que es lo que ellos hacen. O sea, si ellos lo hacen bien, realmente podemos ver qué es lo que pasa. Si realmente ellos no hacen nada, pues está muy verde el tema, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes cómo recogí datos. Aquí viene una novedad que me parece muy curiosa. Pues le hice con un chat. Con un chat. ¿No? Un chat formal, de Moodle, ¿no? Un chat de 120 minutos, 2 horas. Yo estaba en Cracovia, en Polonia, en un congreso, y la clase, en vez de ser una clase cara a cara, se convirtió en un chat. Ahora les voy a explicar cómo lo hice y cómo sorprendentemente obtuve muchos resultados, y cómo pues he pensado que puede ser un instrumento nuevo de recogida de datos en determinados contextos, ¿no? Los datos que yo recogí son estos, que ustedes ven aquí. Esto es una captura de pantalla de un documento Word, ¿no? Son 18.000 palabras, 40 páginas. Es un chat en el que intervienen 31 personas, más un docente. Ellos tenían que leer un artículo precisamente sobre lo que es el concepto de entorno personal de aprendizaje, y después yo les hacía preguntas, ¿no? Del tipo, ¿cómo es tu entorno personal de aprendizaje? Y ellos respondían, ¿no? Entonces ahora van a ver ustedes cómo yo organizo el chat para conseguir esta información. Evidentemente el chat tenía fines de docencia, no de investigación, ¿no? Aunque yo tenía un objetivo oculto al respecto, ¿no? Pero ellos sencillamente tenían que cumplir con una tarea de dar fe de que habían leído el texto y que lo resumían o lo comentaban, y después respondían preguntas más personales sobre qué es lo que hacen ellos con su entorno personal de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer, este es el color verde, ¿no? No sé si se ve mucho. El chat está en catalán, pero no es problemático, porque yo les voy a traducir algún fragmento que necesitamos entender. El chat está en bilingüe, o sea, en catalán y en español, dependiendo, ¿no? Porque la asignatura no es... O sea, yo hablo en catalán, pero mis alumnos hablan distintas lenguas también, algunos a veces también hablan inglés. Entonces, bueno, ustedes pueden ver cómo organiza el chat. Y aquí es una aportación metodológica sobre cómo podemos organizar este instrumento para recoger datos, ¿no?
Pues en primer lugar, hay una parte de repartir roles y dar instrucciones, ¿no? Del tipo, bueno, ustedes tienen que responder estrictamente las preguntas que yo voy a hacer. Tienen que hacerlo en el momento que yo lo diga. O sea, yo digo, la pregunta es esta, tienen 4 minutos para pensarlo. Pueden empezar a escribir incluso la respuesta en el campo que ustedes tienen en el sistema informático, pero no pueden dar al intro hasta que el profesor escriba la palabra ara, que significa ahora, en catalán, ¿no? Lo cual provoca que los alumnos respondan todos simultáneamente a la misma pregunta y que obtengas 30 respuestas de la misma pregunta simultáneas en la que no ha habido influencia entre uno y otro. En la primera instancia, luego cuando hay un segundo turno sí que ya los alumnos han leído las respuestas de los compañeros, ¿no? Pero fíjense cómo está organizado. Entonces, bueno, esta es la palabra ara que les mencionaba, que significa ahora en catalán, ¿no? Entonces aquí ven cómo los estudiantes dicen ok, que significa por respuestas simultáneas, fíjense en el horario, ¿no? Lo cual permite ver que, bueno, pues podemos obtener muchos datos muy automáticamente, ¿no? Sobre una cuestión que nosotros tengamos preparada, ¿no? Aquí pueden ver ustedes pues una de las preguntas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes 2 minutos para pensar. La pregunta es, vamos a explorar las diferencias que hay entre el Moodle que ellos tienen y el entorno personal de aprendizaje. Ellos tienen que escribir 2 diferencias. Entonces yo les doy unos minutos para pensar, tienes 2 minutos para pensar y aquí les digo, ahora puedes escribir. Y aquí viene el bombardeo, ¿no? Bombardeo porque la pantalla va saltando, con las aportaciones de todos, ¿no? De todas las respuestas, fíjense que son respuestas largas, simultáneas, ¿no? De modo que imagínense que aquí siguen 30 respuestas de alumnos, ¿no? No es muy diferente de una encuesta, pero tiene la ventaja que es interactivo y yo puedo pedir después segundas respuestas. Evidentemente no es tan potente como una entrevista, o sea, es inimaginable porque es escrito, ¿no? Pero es un elemento interesante para pensar en posibilidades, ¿no? Por ejemplo, después se lo contaré con más detalle, pero mis alumnos dijeron que uno de los recursos fundamentales que utilizaban en su EPA es Word Reference. Word Reference, si no lo conocen, es un diccionario plurilingüe en línea. No es un diccionario prestigioso, es un diccionario popular en el que participan muchas personas y tiene una gran particularidad que la hace, yo creo, un objeto de investigación muy relevante y si alguien está buscando una idea para hacer una tesis, pues si le interesa la lexicografía o las cosas, pues aquí tiene una. Word Reference es un diccionario abierto con un foro de preguntas y respuestas abierto totalmente, ¿no? De modo que tú puedes lanzar una pregunta allá y recibir respuestas de quien quiera que quiera ayudarte, con todo el riesgo que supone saber si lo que te dicen es cierto o no, desde una autoridad o no. Entonces, cuando los alumnos, no estaba previsto esto, pero claro, el chat tienes que prever antes, ¿no? Decir, bueno, yo me interesan estas preguntas muy concretas, ¿no? Entonces los estudiantes respondieron esto y digo, oye, a mí me interesa saber si se fían o no de Word Reference. Entonces, les envió una pregunta improvisada, ¿no? Y aquí están las respuestas, ¿no? Después lo veremos con más detalle porque es parte de los datos, ¿no? Bueno, entonces cierro esta parte de reflexión sobre métodos de investigación, en la que he querido mostrarles cómo pues, el chat planificado, con preguntas, con tiempos muy organizados, pues puede ser un recurso interesante para recopilar datos de los alumnos de determinados temas. Tiene algunos rasgos de encuesta, porque es escrita, es masiva, con preguntas cerradas y abiertas, pero también comparte algunos rasgos de entrevista, porque es en línea, es sincrónica, ¿no? Es interactiva, es informal también. Eso le da pues algunos aspectos de validez, ¿no? En el sentido que, o sea, puedes entrevistar a toda la población, si es una población pequeña, obviamente, ¿no? Puedes obtener voces personales al mismo tiempo, ¿no? Ofrece datos más cualitativos, pero también puede, de algún modo, cuantificar algunas de las cuestiones, modestamente. De modo que son datos accesibles, inmediatos, digitalizados, o sea, realmente es fantástico, ¿no? No tienes que vaciar los papeles y empezar a digitalizarlo, etc., ¿no? Pero el otro lado también tiene dificultades, ¿no? Por ejemplo, el instrumento es la lengua escrita, es mucho más difícil escribir que hablar. No todo el mundo está tan acostumbrado a utilizar el teclado y a escribir 4 líneas en 2 minutos, que es lo que hacen estos alumnos, ¿no? No puedes hacer muchas precisiones, de modo que hay claramente limitaciones en la fiabilidad. Hay influencias o sea, claramente, pues hice 2 chats, pues las respuestas de ellas claramente que no eran las mismas porque los alumnos habían leído lo que habían dicho otros, y a partir de aquí confirmaban o no, de modo que también tiene problemas, ¿no?
Pero bueno, en la primera pregunta, que es ¿cómo es mi EPA? O sea, ¿qué es lo que hago yo con todos estos recursos, ¿no? O sea, estamos hablando de chicos que son pre-nativos digitales, ¿no? Utilizando otra metáfora. O sea, bueno, obtuve 29 respuestas porque, bueno, pues algún par de alumnos se cayeron, o abandonaron o respondieron. Entonces, aquí tienen como una suerte de revisión global, ¿no? Entonces, bueno, pues 25 personas dijeron muy claramente que el elemento fundamental de su entorno personal de aprendizaje era Facebook. Es sorprendente, yo no esperaba eso, no esperaba eso, ¿no? 3 mencionaron, bueno, Twitter, uno Liquid, Trumbo, son otras redes sociales, ¿no? 11 personas respondieron que estaban conectados con periódicos de distinto tipo, ¿no? O sea, Ara, que es un periódico catalán, The Guardian, The Parisien, La Vanguardia, o canales de noticias, este es un canal catalán, o hay una alumna finlandesa que habla 6 lenguas, una estudiante impresionante, que ella se conectaba pues, a un diario finlandés, ¿no? Para poder estar al día de lo que ocurría, ¿no? 8 personas mencionaron que seguían algunos blogs de ex profesores, curiosamente, de compañeros, ¿no? 10 personas mencionaron recursos lingüísticos, pero después les voy a mostrar una pregunta específica, porque esto me interesaba mucho, porque es otro tema que me interesa mucho, y aquí viene otra idea, si alguien está buscando datos para investigar, ¿no? Que es cómo la gente utiliza el traductor de Google, por ejemplo, cómo la gente lee el Drive o utiliza pues, los recursos lingüísticos que tenemos en línea, ¿no? Ustedes saben que a los informáticos y los inventores pues deciden ponerle luz al móvil para que podamos teclear un número cuando estamos a oscuras, pero luego la gente descubre que tener un móvil con luz es interesante por la noche para iluminar, porque es interesante cuando estás en una reunión con mucha gente para levantarlo y que sepan dónde estás y te puedan encontrar, ¿no? O sea, la gente descubre utilidades totalmente distintas a las que habían pensado las personas que hacen el invento para utilizar este recurso, ¿no? Entonces me parece muy urgente desarrollar investigaciones de tipo más etnográfico, incluso experimentales, sobre cómo utilizamos diccionarios en línea, sobre cómo utilizamos traductores, por ejemplo, los verificadores, donde yo creo que la población tiene ideas extremadamente ingenuas y arquetípicas sobre estos recursos, ¿no? Por ejemplo, el traductor de Google, que suele ser absolutamente criticado por malo y incompetente, pues a mí me parece fantástico y a mí me ha resolvido muchos problemas. Muchos de los artículos que yo he escrito han podido salir en poco tiempo gracias al traductor de Google. Muchas gracias, Google, porque ha sido así. El problema quizás es que yo sé muy bien que un traductor va a ser siempre imperfecto, porque es imposible traducir de manera exacta una conversación que tiene lugar en un pub en Londres a un bar de tapas en Granada. No puedes traducir aquello. O sea, puedes traducir los temas, las palabras, pero o sea, las prácticas en sí es imposible, ¿no? Entonces, si tú partes del punto de vista que esto es así y utilizas determinados recursos, pues puedes realmente utilizar muy bien el traductor, ¿no? Pero es un conocimiento muy sofisticado que yo creo que evidentemente pues las empresas no lo ofrecen porque la información es muy pequeña y hay una gran laguna, hay un agujero negro muy claro. Entonces, bueno, esto me interesa mucho. Cierro el paréntesis, perdón. Y aquí ustedes pueden ver algunas respuestas, ¿no? Bueno, vamos allá. Aquí tienen algunos datos cualitativos que me parecen interesantes y que he elegido, ¿no? Por ejemplo, una chica dice: mi entorno personal de aprendizaje no es que sea muy extenso, y es que la verdad es ahora cuando descubro que me puedo formar en un espacio personal de aprendizaje que me sirva para formarme. No estoy suscrita a revistas ni nada, pero en Facebook tengo gente para practicar idiomas, cosa que me va muy bien. O sea, utiliza Facebook para practicar sus distintos idiomas, ¿no? Pero este sería un ejemplo de una persona pues, que está terminando sus estudios, le falta un año, ¿no? Es una buena estudiante y no tiene conciencia ni noción de que tiene un potencial entorno personal de aprendizaje para seguir creciendo y aprender. Me parece grave, por ejemplo, ¿no? La respuesta segunda es totalmente opuesta, ¿no? O sea, mi entorno personal de aprendizaje se compone de 3 grandes bloques: la parte académica, la parte personal y la parte creativa. Si nos encontramos con un estudiante que tiene una conciencia perfecta de cómo aprende, cómo lo tiene organizado, no sé si era previa a la lectura del artículo y a esta sesión que tuvimos, pero en cualquier caso es interesante, ¿no? Y luego tenemos a una chica que es de origen argentino,
que dice, ahora me resulta difícil pensar en mi entorno personal de aprendizaje porque creo que se puede extraer conocimiento de todo. Dice, uso Facebook, pero por el uso que le doy, yo no lo pondría dentro de mi entorno personal de aprendizaje. O sea, mi entorno personal de aprendizaje no es cotillear, ni hablar con los familiares, ¿no? O sea, es de algún modo algo que te permite crecer en el desarrollo pues, de unos contenidos académicos, formales, científicos que te interesan para desarrollarte académicamente y después profesionalmente, ¿no? Entonces vemos pues, tres orientaciones que me parecen interesantes sobre el nivel de conciencia diversa que tienen los alumnos sobre este instrumento, ¿no? Y sobre la dificultad misma, ¿no? La segunda pregunta era sobre lo que acabo de explicar de cómo utilizar estos recursos, ¿no? En el taller que vamos a dar el viernes hablaré un poco más al respecto. Aquí tienen lo que me respondieron los estudiantes cuando les dijo, chicos, ¿qué recursos lingüísticos utilizan? Esto es un poco impresionante, realmente. Porque piensas, bueno, todo eso utilizan. Hay estudiantes que manejan 4 idiomas, entonces ustedes pueden ver cómo utilizan, esto es lo que dicen ellos utilizar. Eso significa que lo conocen y que lo han utilizado en algún momento por los comentarios que ponen, ¿no? Pero no necesariamente hay que pensar que saben utilizarlo todo, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí, por ejemplo, recursos multilingües tipo Word Reference, que es el que ya comentamos, Larousse, que es un diccionario plurilingüe también, que viene de Francia, algunos traductores, Corpus, o sea, lo que dice Data Driven Learning, o sea, ellos manejan algún tipo de recursos. Habría que ver hasta qué punto realmente saben manejar esto, pero han tenido formación al respecto para poder hacerlo, ¿no? Y aquí tienen ustedes los recursos específicos en distintas lenguas, ¿no? En español, en catalán, en inglés, en alemán, francés y lengua de signos, ¿no? Y luego tienen otro tipo de recursos, ¿no? Todos esos son recursos en línea, algunos no los conozco ni yo tampoco, ¿no? Pero que ellos usualmente manejan, ¿no? Bueno, para mí hay algunas lagunas, ¿no? Por ejemplo, que solo una persona mencione esto, que es una base de datos terminológica muy potente en plurilingüe, pues me parece curioso, muy poco uso de conjugadores verbales o analizadores sintácticos. Por ejemplo, tenemos recursos que permiten analizar perfectamente la morfología o la sintaxis de frases, lo veremos en el taller, ¿no? Y que se podrían utilizar, pero ellos no los mencionan, ¿no? Pero bueno, vamos al último apartado de esta primera sección de investigación, que es cómo utilizan Word Reference. Como les mencioné, Word Reference es perfecto, está todo, en todas las lenguas, y si no está, puedes hacer una pregunta, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí, no sé si alcanzan a leerlo, creo que no, porque yo tampoco puedo leerlo, pero bueno, este es Word Reference. Entonces aquí hay una persona que se llama Sol y Sombra, que dice algo así como... por favor, ¿alguien me puede ayudar con qué significa la abreviatura CFR? Ustedes la tienen aquí, CFR, ¿no? Que es como referencia en el párrafo X, ¿no? Esta persona no sabe lo que es, ¿no? Entonces responde a alguien y dice, pues mira, lo he estado buscando y significa Code of Federal Regulations. No, o sea... Eidita tiene muy buena voluntad, dice, no, yo le ayudo, ¿no? Yo me voy a Google, pongo CFR, le doy al clic y el primer resultado es Code of Federal Regulations y me responde. Bueno, son dos personas, ustedes pensarán que son jovencitos, ¿no? Pues no, Sol y Sombra tiene 60 años y vive en Israel, y Eidita tiene 56 y vive en Madrid. Un buen ejemplo de adultos inmigrantes digitales necesitados urgentemente de ayuda, ¿no? Y es un buen ejemplo también de cómo Word Reference te puede llevar por el mal camino, ¿no? Entonces, claro, le digo, mira, mis estudiantes utilizan Word Reference como primer diccionario en línea. Digo, chicos, ustedes saben, y además especificaron las respuestas que utilizaban en el foro, ¿no? Y te digo, chicos, ustedes saben que el foro participa cualquiera, ¿no? ¿Cómo saben ustedes si realmente se pueden fiar o no del foro, ¿no? Y entonces, pues aquí tienen algunas respuestas, ¿no? Interesantes, ¿no? Dice, a veces no me fío de la respuesta dada y he tenido que buscar en otros recursos, lo que me ha hecho perder más tiempo. Entonces, cuando ves una persona que claramente es consciente que no puedes creer lo que te dice Word Reference en el foro, ¿no? Interesante. MA dice, yo miro los foros abiertos, ya que a veces lo que quiero saber ya lo ha preguntado alguien. Claro, ellos no buscan cosas simples. Son estudiantes sofisticados de último año, ¿no? Están buscando cosas complejas de redacción, ¿no? Entonces dice, yo me voy a los foros porque a veces alguien ya ha preguntado lo que yo he preguntado. Entonces leo varias opciones y a veces encuentro alguna convincente.
O sea, leo varias opciones y elijo alguna convincente. Nos dice cómo sabe que alguna es convincente o no, ¿no? Que es la pregunta. Habría que ir más a fondo aquí, ¿no? En cambio, sí que SA responde más en concreto. Dice, suele haber muchas respuestas y me quedo con la que se repite más. Inteligente. No está mal, no está mal. Dice, lo compruebo de nuevo con Google. O sea, hago una búsqueda paralela para confirmar que esté bien. ¡Bravo! Claro, ¿no? Está bien. Pero yo no hago preguntas, de modo que yo me aprovecho de lo que hay, pero no hago preguntas. En otro lugar dicen, porque es que tardan 3 meses en responder, yo lo necesito, son cosas urgentes, ¿no? Él se dice, hay comentarios escritos por docentes nativos o gente entendida, o sea, autoridades. Yo voy a ver quién da cuál respuesta y si voy que veo que es realmente de autoridad me la creo, ¿no? Interesante, en el argumento de autoridad dice, son fáciles de reconocer, realmente por la manera de escribir tú sabes que es un docente, que es alguien que sabe o al contrario que no sabe, ¿no? Tienes que pasar. Y otra persona dice, lo que va bien es contrastar opiniones, ¿no? De modo que bueno, aquí pueden ver ustedes cómo realmente los chicos pues se manejan bastante bien, pese a las dificultades que tiene este contexto, ¿no? Acabo con esta primera sección. Dice, los alumnos no siempre tienen conciencia de la existencia del entorno personal de aprendizaje. Esto me parece grave, ¿no? Porque realmente es como un instrumento concreto para enseñar a aprender, ¿no? Entonces, en un mundo digital, ¿no? Las redes sociales, y en concreto Facebook, están en el centro de eso. O sea, sí, hay muchos recursos, diccionarios, corpora, lo que quieran ustedes, pero como veremos a continuación, lo esencial para ellos es tener una red de gente que les envías un mensaje y a los 10 minutos tienes una respuesta, como verán que dicen ellos, ¿no? Y eso, pues, a Facebook les ofrece pues, muchas posibilidades, ¿no? Word Reference es el recurso lingüístico más citado. Esto es frustrante para alguien que participó en la elaboración del plan de estudios y que ve que supuestamente han acabado el plan de estudios y tendrían que poder utilizar diccionarios más específicos, ¿no? Pero por otro lado dices, bueno, ellos van a un lugar donde pueden encontrar todo. O sea, claro, el interés de Word Reference es que no tienes que ir al Drive, luego al Cambridge y luego al Pons en alemán, sino que lo tienes todo allí. Y para una cosa simple, pues puede resolverte el problema, ¿no? Pero claro, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, la base de datos terminológica. Un diccionario fundamental para mí es el DIDAE. Es un diccionario que te permite buscar palabras concretas, ¿no? Lo explicaré en el taller, ¿no? Pues ellos no lo mencionan, por ejemplo, ¿no? En definitiva, pues los alumnos muestran tener criterio y haber desarrollado estrategias, pero hay elementos claramente mejorables, ¿no? Bueno, vamos allá, en la segunda 5 minutos, bueno, voy a ir muy rápido. ¿Cómo usan Facebook estos estudiantes, ¿no? Bueno, pues aquí tienen ustedes algunos comentarios, ¿no? Extraídos del chat, ¿no? Cuando les decías, a ver, ¿qué es lo central en tu espacio personal de aprendizaje? Te decían, bueno, creo que también tenemos que comentar el grupo que tenemos en Facebook, que es una herramienta muy útil. Comentamos prácticas, consultamos fechas, formas en las que podemos resolver preguntas, compartimos bastante material y siempre nos respondemos en menos de 10 minutos. O sea, claro, aquí tienen un dato muy claro de por qué Facebook y no otras cosas, ¿no? Para mí es una herramienta sorprendentemente útil, interesante. O sea, ni ellos mismos se lo creían al principio. O sea, ellos se han apoderado, se han apropiado de Facebook y a partir de aquí pues han encontrado una utilidad, ¿no? Y los responden, ¿no? Toda la razón del mundo, es muy útil, ¿no? Etcétera. Aquí ven ustedes una cosa que pasó el trimestre pasado y que quizá está en el origen de lo que estoy presentando, ¿no? O sea, yo tenía un foro en Moodle maravilloso de ayuda entre iguales que les he comentado, ¿no? Y nadie escribía nada. En la evaluación del curso los alumnos se tenían que poner una nota de su participación de la participación que habían tenido en este foro, ¿no? Y yo la sancionaba. Y claro, nadie había escrito nada, entonces no se ponían buenas notas. Hasta que encontré a esta chica que dije, he puesto un 10 sobre 10. Pero si no has hecho nada. Dice, porque aunque solo he hecho 2 o 3 intervenciones en el foro, perdidos y encontrados es el nombre, ¿no? Dice, me he perdido, necesito a alguien que me encuentre. Es el foro irónico, ¿no? Dice, en el Facebook tenemos un grupo muy activo en el que preguntamos y resolvemos dudas y en el que he participado mucho. En el que yo no estoy invitado. Entonces cada vez tú tienes
todo el tinglado montado en Moodle. Entiéndeme, otra frustración. Tú tienes todo el tinglado montado en Moodle para que los alumnos se ayuden, la cafetería para animarles, el foro para tal, y luego todos se van a Facebook y te dejan en tirado, sin nada, ¿no? Y dije, no, mira, yo me voy a Facebook con ellos, a ver qué pasa, ¿no? Entonces aquí nació la entrevista, ¿no? Aquí tienen ustedes el grupo que creamos en Facebook, hay 59 personas, este es un grupo de primero. Es un foro de una asignatura que se llama Estudios de Caso, Lenguas y Educación, donde no hay clases magistrales. O sea, los alumnos trabajan por aprendizaje basado en problemas, con estudios de caso, trabajo en grupo. Si les plantea un problema, tienen que leer bibliografía, trabajar en grupo y presentar un informe, ¿no? Entonces hay muchas dudas, realmente, ¿no? Hay muchas necesidades de ayuda entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, por la experiencia que les acabo de contar de lo que había sucedido el trimestre anterior, yo les propuse hacer un grupo en Facebook y aceptaron la mayoría, pero había una o dos personas que estaban en contra, que eran enemigos declarados de Facebook. Entonces allí hubo un momento de debate serio, ¿no? Porque claro, hay que obligar a estos alumnos a estar en Facebook. Los otros tampoco querían imponer eso, esta forma de colonización total, de homogeneización total, ¿no? Al final, claro, como siempre, bueno, pues vamos a abrir el grupo, pero yo atenderé, profesor, pobrecito, a los otros alumnos en otro contexto, ¿no? Que lo presentaron ninguna pregunta, ¿no? Pues se sumaron a Facebook también. Pero bueno, esto es lo que pasó, ¿no? Ellos tardaron 2 horas en montar el grupo. O sea, yo estaba allí delante de Facebook y veía cómo se iba actualizando todo, pam, 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 y cómo ellos rápidamente, pues un día a las 11 de la noche, juntaron todo el grupo, ¿no? Aquí tienen ustedes la arquitectura de Facebook, ¿no? O sea, lo que sería la unidad. No sabía cómo denominarla. Claro, ellos hablan de publicación. Publica algo en Facebook, ¿no? Entonces, publica algo en Facebook es que tú escribes algo aquí o subes una foto, un vídeo, una pregunta, un archivo, y entonces la gente, pues aquí tiene un ejemplo, ¿no? Cecilia, que es una alumna, hace una pregunta. Hola, ¿no encontráis que podríamos pedir que nos dijeran las fechas de los exámenes? Es que, aquí ven, por ejemplo, cómo escriben, los que somos de fuera nos iría bien para coger el vuelo. Aquí ven las respuestas, o sea, se puede decir me gusta, muy importante, es una forma mecánica, o sea, un ritual, ¿no? De decir, lo he leído y, o sea, una pregunta interesante sería decir, cuando un alumno hace clic a me gusta, ¿qué nos está diciendo? Aparte de que lo ha leído y que está de acuerdo, ¿algo más o qué implica, ¿no? Luego tienen los comentarios, esta es la unidad básica, ¿no? donde hay que estudiar, ¿no? Entonces, en 3 meses hubo 48 publicaciones. No sé si son muchas o pocas, no tengo referencias de ningún tipo, ¿no? 37 fueron iniciadas por alumnos. Interesante. Ellos se apoderaron de este espacio para preguntar cosas, ¿no? 11 fueron empezadas por docentes y eran claramente invitaciones para hacer preguntas o instrucciones que se mandaban por allí, porque claro, los profesores también aprendimos que era mejor colgar la instrucción en Facebook que no en Moodle, porque se llegaba antes a la audiencia en Facebook, ¿no? Aquí pueden ver cómo a los contenidos, pues hay pues una parte importante que es como gestión, administración, fechas, etcétera, pero hay una parte importante, esencial, de lo que es el programa de aprendizaje, ¿no? O sea, hay interacciones provechosas, realmente útiles, en las que los alumnos aprenden, como van a ver ustedes ahora, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, una conversación completa en la que participan 7 alumnos, aportan 3 argumentos diferentes sobre un problema ortográfico. Pues cómo se escribe un topónimo. Entonces, un alumno aporta como argumento la web del ayuntamiento del pueblo, otro alumno aporta un diccionario específico dialectal del catalán y otro alumno aporta su experiencia personal de ser persona que vive cerca. He visto los rótulos, le falta una foto directamente de estos. O sea, y pueden ver cómo interactúan. Yo no participé en nada aquí, o sea, un alumno lanzó la pregunta y ellos respondieron, 4 personas les gustó eso, ¿no? Perdón. Aquí tienen otros ejemplos, por ejemplo, aquí hay una intervención mucho más larga en que hay 15 intervenciones, 5 alumnos, con además muchas y numerosos me gusta a lo largo de toda la pregunta, porque claro, fíjense en la complejidad que tiene, o sea, alguien formula una pregunta, uno responde, luego puedes responder a esta pregunta o la respuesta, y puedes hacer aportaciones y puedes decir me gusta a cada uno. Es
de las intervenciones, ¿no? De modo que es una estructura compleja de diálogo escrito en el que se manejan claramente contenidos que pueden ser interesantes. Aquí ven un ejemplo de aportación, no lo podemos ver con detalle. Aquí pueden ver un ejemplo de tutoría de mi colega, ¿no? Esta es una asignatura en la que hay dos profesores, entonces un alumno plantea una duda, pueden ustedes leer, la alumna responde, ven cómo los alumnos van marcando que han pasado por ahí, lo han leído. ¿No? O sea, realmente, ocurren cosas relevantes en Facebook, ¿no? Que generan aprendizaje en los alumnos, ¿no? Ya voy cerrando, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes algunas de las... Esta es la parte metodológica de reflexión, ¿no? ¿Cómo hice yo esto tan simple que acaban de ver y que es como muy rudimentario hasta cierto punto? ¿Cómo puedes levantar un corpus de intervenciones en Facebook? Bueno, lo que acaban de ver son capturas de pantalla. Es perfecto porque es muy fácil capturarlas y recogerlas, pero analizarlas después tienes que hacerlo todo manualmente, ¿eh? Es muy difícil digitalizar los corpus y mantener la estructura multimodal que tienen, ¿no? Entonces aquí hay dificultades importantes para poder llegar realmente a la interacción que es generadora de aprendizaje. Acabo ya. Bueno, hemos visto algunas cosas de la importancia que puede llegar a tener una red social para estos alumnos. Ustedes ven aquí algunas de las ideas claras. O sea, hay otra parte de la investigación que no tengo tiempo ni modo de presentar aquí, que me dediqué a ver en aquellos alumnos que me habían aceptado como amigo, qué tenían en su Facebook aparte del componente académico. No me vean solo como chismosos, sino que quieren investigar realmente si los alumnos utilizan Facebook, de qué modo. Entonces mi sorpresa fue descubrir que había muchos alumnos que estaban muy activos aquí y que no utilizaban para nada Facebook en su vida profesional. Que es interesante, que rompe con la idea clara que tenemos tópica de que los alumnos están allí para divertirse, y no, resulta que no, que realmente le hacen un uso como mucho más académico, ¿no? Bueno, ahora sí que acabo. He intentado, bueno, pues mostrarles con un ejemplo, pues bueno, qué es lo que está pasando hoy en las aulas universitarias, enseñando la lectura y escritura en la época de Internet, como me gusta decir a mí, ¿no? Que significa que no necesariamente estás en la red o tienes la computadora delante, pero existe la computadora. Los alumnos tienen un móvil, ¿no? Como se decía en la presentación, y se pueden conectar en cualquier momento a la red, ¿no? Y eso cambia radicalmente la manera de enseñar a leer y escribir, incluso si tú eres un tecnofóbico inmigrante que no quieres ni oír hablar de eso. Los alumnos son diferentes porque son personas que han estado expuestas durante muchos años a este tipo de recursos y tecnologías y los utilizan, ¿no? Hoy, diferentes, les he mostrado algunos ejemplos de chat, de conversaciones de Facebook. No estaban muy mal escritas, lo que hemos visto, ¿no? Y realmente pues nos muestra cómo la redacción académica, esto lo estábamos discutiendo anoche, ¿no? Pues incorpora géneros nuevos. Ustedes pueden revelarse y decir, no, veamos, géneros académicos son examen, apuntes, monografía. Bueno, está bien, si lo decidimos así, así será, pero ellos hacen todo eso y pasan muchas horas al día haciendo todo eso, ¿no? Hemos visto también las dificultades que plantea investigar todo este ámbito nuevo y las posibilidades sugerentes, ¿no? Es fascinante, ¿no? O sea, ver todas estas posibilidades de investigación. En fin, muchas gracias.